A ver, vamos a ver algunas preguntas. Algunas preguntas tipo sobre fisiología. En esta pregunta puede haber varias alternativas, no necesariamente es una, por si. A ver, ¿qué dice la pregunta? Se denomina acción paracrina de una hormona. ¿La hormona se produce cerca de la célula donde se ejerce la acción? ¿La hormona se produce en la célula pero actúa a distancia? ¿La hormona es producida a distancia y su acción es también a distancia? ¿La hormona se produce a distancia y su acción es cercana a la célula producida? ¿O la hormona actúa sobre la misma célula que la produce? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. La hormona es producida cerca de la célula donde se ejerce la acción. Ok. En la glucogenólisis, estoy hablando en la producción de la glucogenólisis, la producción. ¿Cuál es la que es falsa? Ya después vemos si la piscina tiene agua. La insulina. La insulina, si bien es cierto, tiene que ver con la regulación de la glucosa, con la insulina. ¿Qué es la glucogenólisis? Es la utilización de la glucosa, ¿no es cierto?, cuando la glucosa baja, o sea, ya no tienes glucosa del alimento y tienes que utilizar. Entonces, la insulina se inhibe, su participación es esa, o sea, se inhibe. Mientras no haya glucosa, la insulina no va a actuar. Entonces, sí participa, pero no directamente en la producción de la glucogenólisis. Entonces, la falsa es la insulina. A ver, aquí son funciones de la insulina. La insulina participa en la gluconeogénesis, participa en la síntesis de proteínas, regula la lipólisis. Son preguntas que he sacado de algunos exámenes, ¿no? A veces, lamentablemente, los que confeccionan las preguntas, ustedes se habrán dado cuenta, son muy ambiguas. Y a veces las respuestas no es lo que esperamos. Esta es una de esas, por si acaso. Regula el ingreso de la glucosa al músculo y la salida de la glucosa del adipocito y participa en la formación de inmunoglobulinas. ¿Cuál es? A ver, la insulina participa en la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Ok. La insulina también regula la lipólisis, ¿ok? Es una hormona anabolizante, recuerden. La insulina también de manera indirecta participa en la gluconeogénesis, de manera indirecta. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Leer todas las respuestas primero, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta que no corresponde? Esta de acá. Porque la insulina lo que hace es meter la glucosa al músculo y al tejido graso, que es el adipocito. ¿De acuerdo? Sinónimo de adipocito, tejido graso. ¿Ya? Es sinónimo, nunca les van a poner pues así, ¿no? Les van a poner sinónimos. O sea, la glucosa ingresa al tejido muscular y al tejido graso o adipocito. Y la función de la insulina es ingresar a la glucosa para que se produzca, ¿no es cierto?, el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la que no cuadra. Por eso es que les hace dudar de esto. Ese es el objetivo de la pregunta. Para que se centren acá y estén pensando, oye, pero si es gluconeogénesis, y se han olvidado de esto, que es esta respuesta es contradictoria. O sea, ¿cómo va a entrar al músculo y va a salir la glucosa del adipocito? No, lo que hace la insulina es meter la glucosa al músculo y al adipocito. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la pregunta, perdón, mejor dicho, es la respuesta falsa. ¿Ok? Vamos a ver los tumores hipofisiarios. Les he traído un caso que muchas veces les pueden poner en un examen. En el examen les van a poner paciente de 23 años, natural de Lima, procedente de Lima, estudiante, de ocupación soltera. Soltera, no se sabe si tiene hijos o no, aparentemente no. Si no, diría soltera con hijos, tiene que ver eso. Si tiene hijos, ha tenido menstruación.
O sea, está teniendo menstruación normal, no ha tenido amenorrea primaria, por lo menos. Tiene que fijarse en eso, ¿de acuerdo? O sea, los datos, cuando hablemos de tumores hipoficiarios o les tomen preguntas en relación a tumores, la anamnesis es clave. Tienen que ustedes saber leer datos en la anamnesis y ahí a veces está la respuesta, y no necesariamente con un examen de una hormona. Miren, 2 años de enfermedad, o sea que comenzó ¿a qué edad? A los 21 años. Dice cefalea. Amenorrea secundaria. ¿Qué era amenorrea secundaria? Ausencia de menstruación durante 6 meses seguidos. Eso es amenorrea secundaria. ¿De acuerdo? Ya nos está hablando de un hipogonadismo, ¿sí o no? Claro, ya hay un hipogonadismo. Alteraciones visuales. ¿Qué tiene que ver la alteración visual? Después van a ver que habla de una hemianopsia, o sea, el campo visual. Todos tenemos un campo visual de 180 grados. Se supone que mientras estoy mirando al fondo, yo veo a la persona que está a los costados. En los pacientes que tienen tumores, es como si van a ver con un larga vista. Es como si estuvieran viendo por un tubo. O sea, no ven más allá. Hay una constricción, así se llama, de casi 15 grados. Es normal, conforme pasa la edad, tú no puedes ver 15 grados a este lado ni al otro lado. Pero a veces los pacientes se acostumbran a ver con un solo ojo. Había un paciente que cuando le hicimos la prueba, recién se dio cuenta que no veía la mitad de este lado. Como el otro ojo funcionaba bien y el tumor estaba tirado hacia qué lado, derecho o izquierdo. Recuerden que hay una decusación, ¿no es cierto? Si yo no veo este lado, el tumor puede estar en el lado contralateral. Entonces se llama hemianopsia dependiendo de la campimetría. Esta paciente ya tenía una alteración visual. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Unidad clínica. Tiene cefalea, no es normal que tengan cefalea, tiene 23 años, tiene amenorrea, algo está pasando, no regla, tiene dolor de cabeza, hay alteración visual y hay parestesia, o sea, y hay un componente neurológico. En el informe decía hemianopsia bitemporal. Entonces era un tremendo tumor, ¿sí o no? Para que sea bitemporal. Y entonces yo tengo que hacer una, como quien dice, una unidad clínica. Entonces, si yo tengo estos tres, tengo que pensar que es un macroadenoma hipoficiario. Hemos hablado de los tumores hipoficiarios, y es lo que vamos a ver ahora, y la mayor cantidad de tumores hipoficiarios son tumores productores, ¿ya? Un tumor en la hipófisis produce hormona. La mayor cantidad de tumores son tumores productores. Por eso lo primero que tienen que descartar es que sea un tumor funcionante, que produzca alguna hormona, ¿de acuerdo? Así no necesariamente exista síntomas. Esta persona nos trajo una glucosa de 108. ¿Es normal? Es en ayunas todo, ¿eh? No es normal. A eso se llama glucosa de ayuno alterada. O glucosa plasmática o hiperglicemia de ayuno. Ha estado 10 horas en ayunas. Su prolactina 14.99. Los valores normales, les había dicho, es de 7 a 25 en el caso de mujeres. ¿Está normal o no? Sí, está normal. Su cortisol es de 15.47 microgramos. El cortisol se toma antes de las 9 de la mañana, cuando es un examen en ayunas, por el ritmo circadiano. El valor normal para el laboratorio es de 6 a 19. ¿De acuerdo? 6 a 19. ¿Está normal? Está normal. La T4 libre, por obvias razones, no le pidieron TSH. ¿Por qué? Puede salir normal, ¿no es cierto? O disminuida. T4 1.05, normal. Pero miren acá, las gonadotropinas, si tiene amenorrea y no regla hace 2 años, porque es lo primero que le llevó a la consulta, que no reglaba hace 2 años. ¿Y por qué fue a la consulta? Porque conoció y tenía una pareja y quería tener hijos. Miren, ¿qué la lleva esta paciente a la consulta? ¿Cómo están sus hormonas?
¿Es una paciente menopáusica? No, porque tiene 23 años. La menopausia empieza a partir de qué edad? 50, 60, 70. Y cuando hay menopausia, estas dos hormonas, o cuando falla el ovario, estas dos hormonas deben estar incrementadas, o sea, deben estar a rango menopáusico, o sea, la FSH más de 20, 30, 40. ¿Y cómo está? Disminuida. O sea, el problema es un hipogonadismo secundario. La hormona de crecimiento, usualmente en la mañana, como es ritmo circadiano, sale baja, no es que tenga deficiencia. El valor normal es 0.4 de la hormona de crecimiento, depende del método que se utilice. Usualmente sale 0, no quiere decir que no tenga hormona de crecimiento, ¿ya? Así sale, por eso no se dosa normalmente la hormona de crecimiento para ver deficiencia en los niños, no se hace un dosaje en ayunas. Entonces, ¿qué nos llama la atención de esto? Hiperglicemia, glucosa de ayuno, hipogonadismo secundario y aumento de la hormona de crecimiento. Cuando le hacen un test de tolerancia a la glucosa, porque había que ver si es diabética o no, a las 2 horas después del test, la glucosa sale 320. Diagnóstico, diabetes. Más de 200 y es diabetes, recuerden, con el test de tolerancia a la glucosa. Le volvimos a hacer el test de tolerancia y a la hora le volvimos a tomar hormona de crecimiento. Cuando le haces el test de tolerancia y le das glucosa, ¿qué pasa con la hormona de crecimiento? Disminuye, no debería aparecer. El valor debería haber sido menos de 1 nanogramo por decilitro. Y miren, en vez de bajar, aumentó. O sea que es una secreción aumentada de la hormona de crecimiento. Y le hemos medido la somatomedina C para confirmar el diagnóstico. Con este de acá suficiente, más de 4, ya estaba el diagnóstico, que es un tumor que produce hormona de crecimiento. Y eso le está llevando a al hipogonadismo. Puede ser por la compresión que podría haber, o también este hipogonadismo puede deberse al aumento de la hormona. Pero también puede ser que tenga la prolactina elevada, pero hemos visto que está normal. Habría que ver. Pero miren el valor normal para la edad de esta persona y el sexo. Debe ser de 114 a 400. Tiene 1020. ¿Está aumentado o no? 3 veces. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? A ver, láncense. Diagnósticos. Macroadenoma hipoficiario, productor de hormona de crecimiento. Hipogonadismo secundario y diabetes probablemente por la acromegalia. No es tipo 2, ¿ah? Una cosa es la diabetes tipo 2. Recuerden, cuando hagan diabetes van a ver en la clasificación tumores que producen diabetes. Tú sacas el tumor y se cura la diabetes. La diabetes tipo 2 no se cura. Esos son los diagnósticos, ¿ah? Macroadenoma hipoficiario, productor de hormona de crecimiento, acromegalia. Clínica no, porque no hay ningún síntoma de acromegalia, recién se está formando el tumor, pero es un tumor grande. El segundo diagnóstico es hipopituitarismo secundario o primario. Cuando se afecta la hipófisis es primario, recuerden. ¿Qué hormona es la que está disminuida? La FSH y la LH. Y diabetes por el tumor, ¿no? Probablemente por la acromegalia. Le tomamos una radiografía de silla turca. No se ve bien acá por la luz, pero se supone que la silla turca debería ser pequeña. Debería ser así. No se ve la apófisis clinoides, hay una destrucción del piso y es un macroadenoma. Miren la resonancia. Es un tremendo tumor que está comprimiendo al quiasma. Entonces estos autores han hecho un estudio internacional y han dicho, bueno, los tumores hipoficiarios son frecuentes, son más frecuentes los que producen hormona o los que no producen hormona. Para estos, los que producen hormona, miren, 75% casi de los tumores para estos autores son tumores que producen hormonas. Hormona llamada prolactinoma
enfermedad de Cushing, acromegalia o gigantismo, hormonas mixtas que producen hormona de crecimiento y prolactina. Varias hormonas, eso se llama plurihormonal. No necesariamente vas a tener una persona que tenga hipertiroidismo, acromegalia junta, ¿no? Una de las hormonas va a ser la que va a predominar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la inmunohistoquímica. El diagnóstico de los tumores productores, fuera de que le llevas a patología, se hace con una prueba que se llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica te va a decir, no produce hormona de crecimiento, no produce ACTH, no produce prolactina. Y hay otro indicador que es importante, que es el índice de proliferación, se denomina KI67. KI67 es importante, recuerden eso. El KI67 normal debe ser de 1 a 2 o hasta 3%. Si sale más, digamos 10, 15, ese tumor, así lo saquen, puede quedar o recidivar o volver a crecer si es que no lo sacan todo. Y si pasa de 25, puede ser un cáncer de hipófisis. Entonces es importante que recuerden ese KI67. En el hospital donde trabajo también se hizo una recopilación y se encontró que el 66% de los tumores, de más de 100 tumores hipofisiarios, eran tumores productores. Igual a la prolactina es a la cabeza. Hormona de crecimiento, porque como es un hospital de referencia para acromegalia, los pacientes son derivados del Loaiza, del Hipólito Unanue, del María Auxiliadora, del Hospital Santa Rosa, y de provincias, ¿no? Llegan los pacientes. Hasta de Cayetano hemos tenido pacientes, y tenemos pacientes de Cayetano que los envían de Cayetano para que los operen. O sea, el hospital, el servicio de neurocirugía y la unidad de hipófisis, conjuntamente que nosotros, formamos parte pues de esta red nacional en lo que es tratamiento de acromegalia. Entonces, los tumores de la hipófisis son benignos, todos los que tienen ustedes acá. El adenoma hipofisiario, el atípico no es cáncer, pero el que sí puede ser cáncer es uno intermedio, que dice hiperplasia atípica de la hipófisis. Cuando hay un informe que diga hiperplasia atípica, no es normal, pero no es cáncer, pero se está yendo al cáncer. Después tienen todos los tumores habidos y por haber, craneofaringiomas. Dentro de la hipófisis, miren, ganglionomas, gliomas, paragliomas, todos estos tumores pueden invadir y presentarse dentro de la hipófisis. La histiocytosis, la que les mencioné, la enfermedad de Christian-Schuller. Y los cánceres que se pueden presentar, sarcomas, plasmocitoma, linfoma, cánceres que hacen metástasis y van a la hipófisis. Cáncer de mama, cáncer de testículo, cáncer de próstata, cáncer bronquial, pueden hacer metástasis a la hipófisis. Lo importante es, si ustedes tienen un tumor en la hipófisis, tienen que descartar neoplasias endocrinas múltiples, los denominados MEN. Y eso lo vamos a ver, me imagino, más adelante. Los MEN, neoplasias endocrinas múltiples. Si hay un tumor en la hipófisis, busquen un tumor en el páncreas, los insulinomas. Busquen un tumor en la glándula suprarrenal, los feocromocitomas. O sea, hay que buscar otros tumores endocrinos. Tenemos entonces la oncogénesis hipofisiaria. En la oncogénesis hipofisiaria, la causa por la cual se presenta el tumor, vamos a ver nosotros cuáles son estas causas. Primero vamos a tener alteraciones de los cromosomas. Vamos a tener alteraciones por lesiones de los cromosomas. Activación de los llamados oncogenes. ¿Qué es un oncogen? Es un gen que va a producir una tumoración. Pero así como se activan los oncogenes, se suprimen los genes supresores. O sea, tiene que haber un balance entre el oncogen y el oncogen supresor. Y puede ocurrir esto. Pérdida de estos genes supresores. O sea, si yo no tengo el gen supresor, el oncogen va a estimular el crecimiento de estas células. Si crece en la célula gonadotropina, voy a tener un tumor que va a producir FSH-LH.
Si tengo un tumor que crece en la célula somatotropina, voy a tener la acromegalia. Si crece en los lactótropos, prolactinomas. Si crece en las células que producen la corticotropina, enfermedad de Cushing. ¿De acuerdo? Entonces va a depender dónde crezcan y va a depender de la mutación del monoclono, de la alteración cromosómica. Si el KI, como les repito, es 67 muy alto, entonces esto puede malignizarse y producir cáncer de hipófisis. ¿Es frecuente el cáncer de hipófisis? No, es muy infrecuente, pocos casos se ven, pero que cuando se presentan prácticamente es metastásico cuando se hace el diagnóstico. O sea, muy raras veces se hace un diagnóstico temprano. La otra pregunta, ¿qué tumor productor puede ser cáncer? Los prolactinomas, ¿no? Los prolactinomas pueden también ocasionar cáncer. Vamos a ver la acromegalia. ¿Qué es la acromegalia? Es un tumor que se presenta en la hipófisis y produce hormona de crecimiento. Cuando la persona ya dejó de crecer, o sea, pasó la pubertad, eso es acromegalia. Y gigantismo, el mismo tumor, pero en una persona que todavía no llegó a la pubertad. ¿Cuál es la diferencia? Que en el gigantismo, como no se cerraron los cartílagos, la persona crece y sigue creciendo. En cambio, en la acromegalia no crece a lo alto, sino crece a lo ancho. ¿Cuál es la principal causa de la acromegalia? Un tumor en la hipófisis. ¿Pero puede haber acromegalia por tumores fuera de la hipófisis? Sí, esos son los ectópicos. En el páncreas puede haber estos tumores que producen acromegalia. Puede haber en la mama y puede haber en el pulmón. Tumores que producen hormona de crecimiento. Tumores llamados carcinoides, que producen también hormona de crecimiento. Puede estar en el intestino, en la vesícula, en cualquier parte pueden estar estos tumores llamados carcinoides. Habíamos hablado de cuáles son las funciones directas y las funciones indirectas de la hormona de crecimiento. Por eso es que crece todo, pues. Hay diabetes porque producen hiperglicemia, hay hipertensión arterial porque producen retención de agua y de sodio, promueve la síntesis proteica, entonces aumenta la masa muscular, aumentan los cartílagos y crece todo. Crece la cara, hay crecimiento de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, pueden tener bocio, crecimiento del corazón, no solamente eso, sino también, como ustedes van a ver, hay macroglosia, existe alteración a nivel renal, disminución de líbido, recuerden, la hormona de crecimiento puede producir disminución de líbido, o sea, produce hipogonadismo, puede producir también aumento de la prolactina cuando son tumores mixtos, y la persona puede tener, si es varón, galactorrea, y puede haber ginecomastia inclusive. Entonces, la hormona de crecimiento, como ustedes van a ver, lo característico, ¿no? Cuando ven a una persona acromegálica, ¿qué les llama la atención? La cara, las manos y los pies. Pero eso es desde el punto de vista externo, son alteraciones musculoesqueléticas y óseas. Estas personas tienen que pasar un ecocardiograma, un electrocardiograma, porque si tienen hiperglicemia, se vuelven diabéticos. ¿De qué muere un paciente con acromegalia? De accidente cerebrovascular y de infarto de miocardio. Son las dos causas de mortalidad de un acromegálico que no se trata. ¿Qué cánceres pueden tener los acromegálicos? De colon, de próstata y de tiroides. Es lo que más se ha visto. Entonces, si tienes un acromegálico, tienes que estudiar de todo eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Muy bien, ya lo hemos visto al paciente que tiene acromegalia, le hemos visto que tiene síntomas de acromegalia, tiene hipertensión arterial, tiene cefalea, le hemos hecho un test de tolerancia y le hemos encontrado que tiene diabetes o hiperglicemia, entonces le dosamos la hormona de crecimiento. Este es el flujograma que utilizamos en el Perú, es un consenso al que hemos llegado tanto los colegas del Seguro Social como los del Ministerio y algunas fuerzas policiales que participaron en estos encuentros. El último fue el año 2010. Entonces, medimos la hormona de crecimiento y es normal cuando es 0.4. Pero tenemos al paciente, mire, tiene rasgos de acromegalia,
pero la hormona de crecimiento sale menos de 0.4. Y por ahí haciendo la anamnesis les van a decir, ah, sí, me acuerdo, hace 2 años tuve una cefalea intensa, tuve alteraciones para la visión y casi me desmayo. ¿Cómo se llama eso? Apoplejía, recuerden. La apoplejía de los tumores hipoficiarios se acompañan en la acromegalia. Eso quiere decir que el tumor se autolimitó. Por eso cuando le estoy dosando sale bajo. No necesariamente entonces está activo el tumor, ya es secuela, porque recuerden que está yendo con la secuela. Pero si sale menor de 4, entonces yo le puedo pedir la IGF-1. ¿Se acuerdan de la paciente? Le pedimos IGF-1 para verificar, pero ¿cuánto salió su primera hormona de crecimiento? 9. Ya, pues ahí ya te decía que estaba ya positivo. Como tenía 108, es hiperglicemia, entonces teníamos que determinar si era diabética o no. Por eso es que hicimos el test de tolerancia, que es la prueba estándar. No en todos los pacientes van a encontrar que sale así, ¿eh? En algunos justo va a salir 4, en unos 3.9, en otros 4.1. Yo no me quedaría contento, ¿sí o no? Prefiero hacer el test de tolerancia y estar seguro. Se hace el test de tolerancia y se mide la hormona de crecimiento. El problema es que es muy caro. Y de acuerdo a los tests, dicen que hay que medir a los 15, 30, 45, 60, hora y media, 2 horas, 2 horas y media y 3 horas la hormona de crecimiento. ¿Cuánto es eso en plata? Un montón. El laboratorio está feliz, ¿no? Porque cada determinación sin 70, 80 soles. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en la práctica en el hospital es hacerle primero, antes del dosaje, se le pide somatomedina, se le saca la glucosa basal, luego a la hora y a las 2 horas. Pero la hormona de crecimiento la sacamos a la hora. 1 hora después de que le hemos dado la glucosa, le medimos la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en los protocolos, a la hora debería suprimir ya la secreción de hormona de crecimiento. ¿Cuánto es lo normal? Menos de 1 nanogramo. ¿De acuerdo? Entonces, si es menos de 1, se dice supresión adecuada. Entonces yo descarto la acromegalia activa. ¿De acuerdo? No está activa, lo que tiene es una secuela. Por ahí le pide la resonancia y va a salir que el tumor quedó ahí como silla turca, le pide si quieres después el estudio de las hormonas. Pero, pero en el caso de nuestra paciente tenía hiperglicemia, tenía cefalea. Ahí está, 2 síntomas de la acromegalia activa. ¿Qué hacemos si sale mayor de 4 sin hacer el test de tolerancia? O si sale el test de tolerancia mayor de 1, la resonancia, pues porque hemos dicho que la principal causa de la acromegalia es un tumor en la hipófisis. Lo malo es que los tumores, cuando los pacientes llegan, ya tienen 10 o 12 años de evolución. No es recién. Oiga, ¿y por qué no vino antes si le crecía el pie? Si usted a los 24 años calzaba 43 y a los 18, 39, ¿no le llamó la atención que haya aumentado 4 tallas el zapato? No, yo dije, será así, los pies se hincharán. Y es gente que vive en Lima, o sea, ni para decir que hasta tienen su televisor, plasma, celulares. Eso es lo que llama un poco la atención, ¿no? El descuido que muchas veces tienen nuestros pacientes. Priorizan gastos en otras cosas, menos en lo que es la salud. ¿Por qué? Porque vienen con la esperanza de que al sacarles el tumor, no se les puede sacar todo el tumor, porque el tumor es extenso. Va a los senos, va a las carótidas. ¿Quién va a querer operar? Los neurocirujanos no entran a sacar eso. Si hay compresión del quiasma, bueno, tendrán que sacar lo máximo que se puede del tumor. Pero hay algunas personas que tienen suerte. Son microadenomas, son los menos, ¿ah? Como son microadenomas, el tratamiento es quirúrgico. Si sacas el microadenoma, curas al paciente. Pero como les digo, la mayoría no llega así. Nosotros en el servicio tenemos 30 pacientes con acromegalia que le estamos haciendo seguimiento. Desde hace 10 años, ¿no? 30. ¿Cuántos se presentan en el Perú? Habrá pues 10 casos por año en el Perú de acromegalia. En Europa hay países donde se ve más casos. 40, 90 casos, 100 casos. En Centroamérica igual. En el Perú, ¿saben dónde hay más casos de acromegalia? En altura. La mayoría de los pacientes vienen de zona de altura. No se sabe cuál es la causa, ¿eh?
La mayoría de los casos reportados en el Perú están en Arequipa, el doctor Delgado Butrón, en Chiclayo y otro grupo, pero son personas que bajan de la sierra. Entonces, algo pasa, ¿no? ¿Tiene que ver la altura? No sabemos. Sabemos que en la altura hay mayor secreción de hormona de crecimiento, eso sí se ha descrito. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es localizada ya el tumor, cirugía. Pero siempre y cuando sea microadenoma, pero son macro, lamentablemente. Como no todo se puede sacar, entonces este es el flujograma. Si tengo un macro o microadenoma, cirugía transesfenoidal, opero al paciente, después de la cirugía le voy a volver a pedir hormona de crecimiento a través del test de tolerancia a la glucosa. Aquí ya no se dosa basal, se hace el test de todas maneras. Si sale menos de 1 y la IGF-1 sale normal para la edad y para el sexo del paciente, muy bien, yo puedo decir, ¿sabe qué? Está curado, lo vamos a monitorear cada 6 meses, una vez al año venga para hacer un test. Tengo dos pacientes que tenían microadenoma y les estoy haciendo el seguimiento, ya 8 años a estas pacientes. Y están bien, no han recidivado. Si tengo una paciente que le hemos hecho la cirugía transesfenoidal, si es un micro y sale más de 1, le tengo que hacer test de tolerancia. O sea, algo pasa. No hay tumor, pero microscópicamente hay algo ahí. Se le observa nada más. Pero recuerden, la mayoría sale macro. Entonces, la mayoría está por acá. Quedan restos del tumor. Es obvio que haciendo el test de tolerancia va a salir más de 1. Y la IGF-1 a veces ni disminuyó, salió 1000, más bien subió a 1500. Entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos dado el tratamiento quirúrgico, tenemos que dar análogos de somatostatina. ¿Se acuerdan de la somatostatina? La somatostatina, ¿qué hace? Inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. Hay dos receptores, uno que produce el tumor, o sea, en el tamaño, y el otro en la secreción. Si yo utilizo los análogos, después de 3 meses le vuelvo a hacer el test de tolerancia y sigue saliendo alto, utilizo antagonistas de los receptores. Ahora se ha inventado una hormona de crecimiento sintética que va a competir con el tumor para captar a los receptores. Y eso se ve acá, miren, acá está. Los antagonistas corren, estos son los receptores del tumor que está produciendo hormona de crecimiento y se mete justo al receptor para que estas hormonas no actúen, los bloquea. Miren, ahí entra el receptor y bloquea. Y eso se denomina pegvisomán. Este es el nombre, pegvisomán. Y este pegvisomán funciona siempre y cuando haya fracasado los análogos de somatostatina. ¿Cuál es el análogo de somatostatina? ¿Han escuchado hablar del ocreotida? Que se utiliza para hemorragias digestivas. Eso es lo que utilizamos. Este octrótida en el medio se llama sandostatin. Sandostatin. Son ampollas de depósito que se ponen una vez al mes. ¿Saben cuánto cuesta? $1.500. Una inyección. Y hay que ponerle todos los meses, durante 2 o 3 años, a veces de por vida. El paciente que tiene un seguro tiene que tener una prima bien alta, ¿no es cierto?, para que el seguro le pague 1.500. En el Seguro Social han estado colocando el grupo del Almenar y de Revaliati, de la doctora Susana Tara y el doctor Gallardo en el Almenar han estado utilizando, pero en pocos pacientes porque tenían que pasar una junta médica, convencer a los funcionarios de que poniéndoles estas inyecciones el paciente no se va a curar, no se va a morir, pero tú sabes que en el seguro que no se cura, no, ¿para qué? ¿Cuántos son? Pocos, ¿no? Costo-beneficio, les quitaron. Entonces, es un problema realmente para los pacientes con acromegalia. ¿Funciona o no funciona? Miren, normaliza la IGF-1 y baja la hormona de crecimiento menos de 2 en 36%. En otros, normaliza la IGF-1 en el 67%. O sea, sí puede normalizar la IGF-1, pero no en todos los pacientes. ¿Reduce el tamaño del tumor? Sí. 75% tuvo una reducción del 20%. En promedio de todos los metaanálisis, 50% de los pacientes se redujo el tamaño del tumor a un 20%. Aquí están los metaanálisis. El doctor Melmet es un, digamos,
es una autoridad en lo que son tumores y acromegalia. La doctora Colau, también una autoridad, al igual que Cosi, ¿no? La mayoría son italianos. El prednisolón es el análogo, que es una hormona de crecimiento alterada, que actúa como antagonista. Miren cuánto normaliza la IGF-1, en más del 97%. Dicen que funciona cuando el paciente recibió análogos de somatostatina y recibió radioterapia. ¿Cuál es el problema? Que el tumor, el tamaño más bien crece. Por un lado, baja la secreción de la hormona de crecimiento, pero le hace crecer. Entonces, solamente, miren, cada 6 meses se mide resonancia. ¿Cuánto cuesta este Pelvisoman? $1,800. Como entenderán, en el Perú no hay, porque nadie paga $1,800. Nadie va a hacer un medicamento que no se use, si son tan pocos pacientes. La radioterapia es el tratamiento complementario. ¿Cuánto tiempo va a normalizar su hormona de crecimiento? En 10 años. O sea, no es al toque. Tú le vas a radiar y espera 10 años para que se cure. Mientras tanto, ¿qué tiene? Hipopituitarismo, más secreción de hormona de crecimiento. Entonces, un paciente que tiene hipopituitarismo hay que darle testosterona, prednisona, levotiroxina, y encima hay que dar, ¿qué hacemos con la hormona que sigue secretando? Actualmente ya se está utilizando los agonistas dopaminérgicos. Por eso la inmunohistoquímica es importante, ¿eh? A mí me sirve bastante, porque cuando veo, la prolactina está normal antes de la operación y después también. Pero en la inmunohistoquímica decía, hay un grupo pequeño de células que producen prolactina. Muy bien, no importa, a mí me sirve. Entonces yo a los pacientes los trato, después de la cirugía, los mandamos a radioterapia y les empezamos cabergolina, agonista dopaminérgico, que ya está en un metaanálisis de hace 2 años, que se puede utilizar después de la radioterapia, cabergolina. Entonces usamos cabergolina y el tratamiento es 2 años. Y sí se ha visto disminución del tamaño del tumor, no en todos los pacientes, pero en la mayoría, pero sobre todo la secreción. Muy bien. Eso es en cuanto a lo que es la acromegalia. Vamos a ver en relación al CIHAT. Secreción inadecuada de hormona antidiurética. Me imagino que todos habrán visto un paciente alguna vez, ¿no es cierto? Esos pacientes que están con neumonía, pacientes mayores, que están edematizados, tienen trastorno del sensorio y tienen hiponatremia, ¿no? Todos nos hemos topado con una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Recuerden que la secreción inadecuada se define como la secreción mantenida e inapropiada de la hormona antidiurética. Recuerden también que la hormona antidiurética se secreta en pulsos, pero aquí no. Todo el tiempo está habiendo hormona antidiurética. Si hay hormona antidiurética va a haber absorción de agua, ¿no es cierto? Entonces va a haber más agua en el espacio y el sodio se va a diluir. Y eso ocasiona trastorno del sensorio. Entonces no se puede diluir la orina. La osmolaridad es superior a la plasmática, la osmolaridad urinaria. Y miren todas las causas que nos va a ocasionar un síndrome de secreción inapropiada. Ojo, para hacer el diagnóstico tienen que descartar que tenga hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal. Entonces, para hacer el diagnóstico tiene que tener un cortisol normal y hormonas tiroideas que digan que está normal la función tiroidea. No debe estar usando diuréticos, obviamente. Miren todas las causas que produce secreción inadecuada. Cáncer de células pequeñas de pulmón, mesotelioma, timoma, linfoma, carcinoma de páncreas, duodeno, todos los cánceres que se imaginen, ¿eh? Enfermedad de Hodgkin, enfermedades infecciosas infiltrativas, tuberculosis, neumonía, absceso pulmonar, neumotórax, empiema, insuficiencia respiratoria aguda, enfermedades del sistema nervioso, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, accidente cerebrovascular, meningitis, encefalitis, Guillain-Barré, traumatismos, porfiria, atrofia cerebral. Todas las causas que producen un problema de secreción inapropiada.
Fármacos. Todos estos fármacos que ven acá se utilizan en neoplasias. Y también la carbamazepina, anestésicos, narcóticos y antidepresivos tricíclicos. ¿Qué paciente mayor de 65 años que tiene algún problema no carga todos estos medicamentos? Entonces, muchas veces la secreción inapropiada se trata suspendiendo o controlando este tipo de patologías. Y a veces son transitorios, pero si el sodio es muy bajo, ameritan un tratamiento. Entonces, el inicio es lento, no va a haber síntomas cuando el sodio está por encima de 130 miliequivalentes por litro. Pero ese es el caso extremo normal. Pero hay un caso extremo anormal grave, cuando hay una hiponatremia severa. Miren, puede llegar hasta 110 y entonces el paciente empieza con síntomas neurológicos. Hay anorexia, puede haber náuseas, vómitos, agitación psicomotriz. El paciente entra en coma, coma por edema cerebral. Entonces no vamos a esperar que el paciente llegue a este estado, ¿ves? Porque eso es un cuadro neurológico irreversible. Acá ha habido un error. La orina es hiperosmolar, por si acaso corrijan, hiperosmolar. El sodio urinario no es alto, no es normal. Esto corrijan, no es alto, es normal. No debe haber diuréticos, no hay pérdidas obviamente renales ni extrarrenales. Y el paciente a veces aparece deshidratado, lo cual es a veces algo, digamos, paradójico. Tú ves una persona, lengua seca, pero está edematizado, hinchado. Le pides el sodio y el volumen extracelular es lo que aumenta. Entonces, lo que les menciono, no debe tener hipotiroidismo y tampoco insuficiencia suprarrenal, y menos insuficiencia renal, ¿no? Se supone entonces no es un paciente que tiene anasarca. Estas son pruebas que se pueden hacer. No voy a detenerme porque lo que quiero es que lean esta parte. Miren, en la secreción inapropiada no se inhibe la secreción de hormona antidiurética y sigue produciéndose orina concentrada. Entonces hay una incapacidad para excretar el agua administrada. ¿Por qué? Porque hay pues secreción de hormona antidiurética, o sea, en vez de que se excrete, sigue reabsorbiéndose. ¿Cuál es el tratamiento? Si yo tengo un paciente con síndrome de secreción inapropiada grave, como ven acá, miren, el sodio es tan bajo, estos pacientes primero se les puede dar diuréticos, ¿eh? Pero ojo, tengan cuidado. Yo he visto algunas veces que rápidamente agarran y le empiezan a dar diurético y entonces el paciente empieza a perder más sodio. Depende de la experiencia también del manejo. La mayoría de veces, cuando tenga un sodio muy bajo, demasiado bajo, lo que se hace es perfundir suero salino hipertónico. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos un frasco de cloruro de sodio al medio, o mejor dicho, al 0.9 y le aumentamos hipersodio. Le podemos poner 2 o 3 ampollas de hipersodio. De esa forma tenemos un suero salino hipertónico. Y se le debe dar, miren la velocidad a la que se le debe perfundir, no más de 300 mililitros cada 4 horas. No hay que sobrecargar el volumen, pero tampoco hay que aumentar muy rápido y aumentarle por encima de 125, porque si no vamos a tener un cuadro neurológico irreversible. Muchas veces en el hospital nosotros vemos, y incluso a pacientes que estaban bien y rápidamente, sin hacer un examen, encontraron el sodio bajo, el paciente está conversando, he tenido diarrea, doctor, estoy bien, hoy no, está con hiponatremia, laboratorialmente. Tienen que ver y examinar al paciente. Doctor, hemos tenido un caso así. No, señor, está bajo su sodio, el paciente está despierto hablando, simplemente es un error de laboratorio, y le perfunde para llevarlo según el residente al valor normal. El paciente después estaba ya con problema neurológico. Y es un juicio, ¿eh? Es un juicio que va a haber, porque es familiar de un médico. Solamente fue porque tuvo náuseas, vómitos y diarrea, se deshidrató. Como estaba cerca al hospital, porque es un paciente asegurado, se fue rápido al hospital. Tengan cuidado, por eso la parte clínica es importante. No se confíen solo del laboratorio.
Entonces, si con estas medidas, es decir, obviamente no tiene que tomar por vía oral, ¿no? Si ha tomado mucho líquido y hay la hormona antidiurética que reabsorbe todo, no le vas a dar líquido. Tienes que restringir el líquido. Una cosa es ponerle el cloruro a esa concentración y goteo lento a ponerle más cloruro de sodio. Entonces, cuando no funciona esto, nosotros podemos dar carbonato de litio y se da una tetraciclina. ¿Cómo se llama esa pastilla? La demeclociclina. ¿De acuerdo? Son tabletas, ¿ah? Ese es el tratamiento. Se muele, como el paciente está con trastorno del sensorio, y se le da por sonda diluido, de 900 a 1200 miligramos al día. ¿Cómo se llama? Demeclociclina. Es un tipo de una tetraciclina. Ahora veamos el lado contrario, la diabetes insípida. Si por un lado veíamos la secreción inapropiada de hormona antidiurética, ahora veamos la falta de la hormona antidiurética. Entonces, la diabetes insípida, como ustedes van a ver, se define como la incapacidad de concentrar la orina por una alteración en la producción o en la secreción o en la acción de la hormona antidiurética. ¿Qué es más fácil controlar? Cuando falta secreción, pero cuando falta producción, esto es de por vida. ¿Qué vamos a tener entonces? Grandes liberaciones de orina diluida. El paciente orina todo el día, 10, 15, 20, yo he visto hasta 20 litros. Paciente que orina. Toma agua, trae su bidón de agua todo el tiempo, orina y tiene que tomar agua. Y con eso se mantiene, ¿eh? Es el primer mecanismo de compensación. Pero a veces estos pacientes, cuando se olvidan o no hay agua, se pueden deshidratar y rápidamente llegan a una deshidratación y a una descompensación. Existen dos tipos de diabetes insípida. La diabetes insípida que se presenta a nivel central, es decir, no hay producción. ¿Dónde? ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? En el hipotálamo. Eso se denomina central, cuando el problema está en el hipotálamo. Pero puede ser también un problema en la liberación, ¿sí o no? ¿Dónde está almacenado? En la neurohipófisis. Entonces puede haber un tumor que comprime la neurohipófisis y se puede liberar la hormona o no liberar si está comprimiendo y puede haber diabetes insípida. ¿En qué casos vemos con mucha frecuencia la diabetes insípida? En las cirugías de la hipófisis. Cuando los neurocirujanos operan, van a manipular y entonces el paciente después de 2 o 3 días empiezan a hacer una diabetes insípida, empiezan a orinar 3, 4, 5, 6, 7 litros. Y entonces en esos casos tenemos que manejar con hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Es la causa más frecuente, por si acaso les menciono. ¿Cuál es la causa más frecuente de diabetes insípida? Aquella que se presenta por cirugía de hipófisis. Es transitoria, de acuerdo, pero también se presenta y se normaliza después de que ya baja la inflamación, ya no hay la manipulación. Y son transitorias, pero se tienen que tratar. Y la otra es la diabetes nefrogénica. ¿Recuerdan lo que les dije? Que había receptores. Entonces, algo pasa en el receptor y no hay receptor de la hormona antidiurética. Es lo que tienen entonces que ver.